En esta mañana vamos a tener un tema acompañado por un PowerPoint que vamos a ir viendo a medida que voy indicando. Y primero quisiera que leamos en la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjureros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hasta aquí nomás la lectura. Podríamos leer. No vamos a leer 2 versículos más, 3 versículos. El versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hasta aquí nomás. Bien, el tema, poné la primera. El tema en esta tarde dice: conducta y testimonio de un verdadero siervo en tiempos de apostasía y decadencia espiritual. Según lo que encontramos en estas 2 cartas, primera y segunda Timoteo. Ahora bien, hace algunos domingos atrás, 3 domingos atrás, estuvimos hablando de Pablo, de Saulo, en el capítulo 9 de los Hechos, cuando Saulo perseguía a la iglesia, salía con aire de querer encontrar a los cristianos y con carta de encomendación para autorizarlo a él a ponerlos en la cárcel a los cristianos que estaban reunidos en la sinagoga, en las casas y en las plazas. Me gusta la historia de Pablo. Yo soy un enamorado de Pablo. Una vez un hermano me dijo: no tenés que ser idólatra de Pablo. Y yo le contesté, le digo: mirá, yo cumplo con lo que la palabra dice. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si eres imitador de Cristo, yo quiero ser imitador de Pablo. Y creo que es la realidad. Cuando yo veo que fue un gigante del Evangelio, fue perseguido, fue encarcelado, y sin embargo él siempre seguía adelante con la predicación del Evangelio y constituyendo iglesias también. Bueno, bien, en una de ellas Pablo se encuentra con un joven, y este joven era Timoteo. Y charlando con Timoteo y enseñándole
y explicándole, Timoteo se convierte. Y ve en Timoteo un joven preparado, listo como por la obediencia que Timoteo tenía, entonces lo aprecia. Por eso acá cuando encontramos nosotros en el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo dice, a Timoteo verdadero hijo en la fe. Y en el capítulo 1 de la segunda carta dice, a Timoteo amado hijo. Realmente, espiritualmente era el hijo de Pablo, porque él lo había instruido, él lo había hecho crecer, lo había alimentado en el conocimiento de la palabra y lo había instruido para que saliera. Y ahora Pablo, cuando escribe algunos pensamientos que vamos a ver en esta mañana, lo hace desde Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso. Entonces, ¿qué pasaba? Allí en Éfeso dice que era, digamos, el centro del cristianismo. Estaba lleno de cristianos, pero por la persecución que había a los cristianos, no había edificios para reunirse. No había templos edificados. Después de 200 años de la era de Pablo, que terminó la persecución, comenzaron a edificarse lugares donde reunirse y predicar el Evangelio. Ahora, estos hermanos, ¿qué hacían? Estos hermanos estaban reunidos en casas, eran congregaciones en casas. Y tal vez en una casa se juntaban 100, 150 hermanos con el deseo de escuchar la palabra. Pero en cada casa había un pastor, que era el que dirigía, digamos así, a la congregación. Entonces la preocupación de Pablo era aquellos pastores que estaban en diferentes casas, que estaban algunos desviándose de la verdad, no conforme a lo que la palabra decía, no conforme a lo que él había instruido. Entonces por eso empieza a darle un montón de consejos a Timoteo para que él actuara. Y Timoteo en aquel momento estaba como, digamos así, como, no como pastor de los pastores, sino como responsable ante Pablo de las cosas que allá estaban sucediendo con cada uno de los pastores. Entonces tenía la autorización de Pablo de que todo aquello que recibía de Pablo y que él lo veía mal, poder así reprenderlo y enmendarlo también. Entonces allí encontramos a Pablo y vamos a ver la primera diapositiva. Pasá la primera. Pasala. Ah, perdón, no más. Creía que no. Bueno, ahí está. Dice, ninguno tenga, no la había visto, disculpen. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes, ninguno tenga en poco tu juventud. Fenómeno. Ahora van a decir, bueno, estás hablando para los jóvenes. Yo me siento joven en la obra del Señor. No hay ninguno que se tenga que sentir así, tenga 90 años, viejo en el servicio del Señor. Somos todos jóvenes. Pero, digamos, bueno, fenómeno. Ninguno tenga en poco tu ancianidad. Ninguno tenga en poco tu adolescencia. Ninguno tenga en poco tu juventud, tu adultez. Y podemos cambiar la palabra como que queramos, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, sé ejemplo. Sé ejemplo. Era como que hacerlo reaccionar a Timoteo. Timoteo, sé ejemplo de los creyentes donde te estás moviendo, donde estás, no solamente en la palabra, cómo estás hablando, tu vocabulario, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, sino también dice, en la conducta, porque no es cuestión de hablar con la boca y como decimos, hablamos y con el codo tenemos una goma grandota que borramos todo lo que hablamos. No, sino que también con tu conducta y tu amor.
Eso es lo que a veces falta. Hablamos, pero cuando no hay amor, todo lo que hablamos no sirve de nada. Ahí 1 Corintios capítulo 13, Pablo mismo lo dice, ¿no? Si hablo en lenguas extrañas y todo lo que quiera, y no tengo amor, es como si tuviéramos un tambor y tuviéramos los platillos, mucho ruido, pero no pasa nada. Entonces por eso dice en amor, en espíritu, en fe, que mi fe sea real, que sea verdadera, que refleje que tengo fe en lo que estoy haciendo y en lo que estoy diciendo, y en pureza también. Y vamos a la otra. Entonces cuando le dice Timoteo, él sabía ya lo que estaba pasando alrededor. Dice, ten cuidado de ti mismo, de ti. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste. Y esta palabra persiste es que cuando Pablo le dio un consejo y una enseñanza a Timoteo, por eso le dice, persiste en lo que yo te enseñé. Persiste en la doctrina que aprendiste. No cambies de doctrina ahora. Y hoy cambiamos de doctrina. Hoy parece que suenan los tambores y bueno, vamos porque suenan los tambores. Y otro día me encuentro con un hermano y me dice, y un nuevo espíritu. Es un espíritu que se mueve. Y había una persona que estaba desahuciada por el médico y que se estaba orando por esa persona. Y no pasó nada. Ahora vos mirá, cambiamos de lugar y resulta que ahora le hacen un estudio y no hay secuelas de nada. Desapareció todo. Y no sabía qué contestarle. Y bueno, le digo, espero que te dure el espíritu nuevo y que no tengas que venir dentro de poco y decirme, los médicos se equivocaron, no era así. Vieron otro estudio. Porque la realidad es que a veces sentimos el zumbido, el ruido y queremos acopiarnos a ese ruido. Ten cuidado de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros vamos con diferentes enseñanzas, con diferentes formas de hablar, y estamos confundiendo a la gente, pero tenemos que tener la doctrina firme, constante, para que realmente los demás también puedan creer en lo que le estamos diciendo. La otra. Dice, deseando verte. Claro, Pablo estaba en Macedonia, Timoteo en Éfeso. Pablo no podía llegar a Éfeso, tenía un compromiso, y aparte estaba perseguido también. Entonces dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Saben por qué le dice al acordarme de tus lágrimas? Porque Timoteo muchas veces le comentaba a Pablo con lágrimas en los ojos las cosas que veía y que estaban sucediendo en cuanto a la doctrina y en cuanto a desviación de hermanos que daban mucho antes, pero ahora resulta que totalmente desvariados. Entonces dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y está hablando de la fe no fingida. Timoteo tenía una educación profunda. Había dos personas ahí que lo habían instruido, lo habían guiado y lo habían aconsejado siempre. Su abuela Loida y su madre Eunice. Y para Pablo eran dos mujeres que tenían una fe firme y constante. Y entonces por eso le dice, me acuerdo de la fe no fingida, ¿de quién? De Loida y de Eunice, tu madre y tu abuela. Entonces, al acordarme yo, no te olvides vos también de la fe de ellas, para que realmente seas como eran ellas también. Y la próxima.
Por lo cual, viendo todo eso que estaba diciendo, por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Que avives el fuego. Sí, el fuego del don que hay en ti. El fuego que se apagó, el fuego que no existe. El fuego tal vez que no existe en mí, que no existe en ti. Y es como si esta mañana te diría Pablo, aviva el fuego, hermano. Hermana, aviva el fuego que había en ti. Ese fuego que tenías cuando te convertiste. Ese fuego que tenías cuando salías a predicar afuera. Ese fuego que tenías cuando te encontrabas con una persona y le hablabas cara a cara y le predicabas el Evangelio. Se apagó ese fuego. Aviva ese fuego. Voy a repetir otra vez ejemplo que di muchas veces. Cuando nosotros prendemos un fuego, ¿qué hacemos? Ponemos todos los carbones ahí, ponemos el fósforo y empezamos a ver cómo arde ese fuego y todos los carbones empiezan a ponerse de un color colorado porque es el fuego que los ha prendido. Pero aquellos carbones que están desparramados, por más que haya calor ahí adentro, si no lo arrimamos, no prenden. Que no seas tú uno de esos carbones que está fuera del conjunto. Que tengamos que agarrar la pala y agarrar ese carbón y ponerlo en el conjunto para que encienda. Es el momento de decirle, Señor, toma la pala, ponme en el grupo donde está encendido para que yo también prenda y pueda ser como los demás. Que no se apague, que avives el fuego del don. Te aconsejo. No le dice, mira, si te parece, no, te aconsejo, es necesario. Podría haberle dicho Pablo, mira, acá tenés que hacer esto, avivar el fuego y se terminó. Pero Pablo le dice, no, te aconsejo, para que Timoteo lo piense, ¿por qué le decía aquello? Y nos dice también a cada uno de nosotros en esta mañana, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. ¿Cuál es el don que hay en mí? ¿Cuál es el don que hay en ti? El Señor te está preguntando esta mañana, ¿cuál es el don que tienes? ¿Cuál es el don que has puesto delante de mí para ejercitarlo y lo has dejado apagado? No existe más. Ese don está perdido. Ese don el Señor quiere que lo utilices. El Señor nos formó una iglesia con hombres y mujeres calientabancos. El Señor nos formó una iglesia con hombres y mujeres para que vengan a ver qué lindo que está el aire acondicionado, qué tranquilo que se pasa la mañana. El Señor formó la iglesia para que la iglesia trabaje, porque si no, cuando el Señor te convirtió, te salvó, te hubiera llevado a su presencia y se terminó. Pero te dejó acá porque somos peregrinos, somos testigos de Él. Y como testigos de Él necesitamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y esa obra es que el fuego del don que Él puso en cada uno de nosotros no se apague, que se reavive, que tenga vigencia, que pueda otra vez florecer. La que sigue. ¿Por qué digo todo esto? ¿Y por qué lo dijo el apóstol Pablo? Porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía. Sino que espíritu de poder. Poder porque cuando estamos dependiendo del Señor, en las manos de Él, todo lo que hacemos, lo hacemos con el poder que Él nos da. Poder de amor, de dominio propio, para poder hacer las cosas como Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice que avivemos el fuego que hay en nosotros para que no tengamos espíritu de cobardía. Seguimos. ¿Por qué? Porque dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuántas veces lo hizo Pablo esto?
estaba encarcelado, estaba en Filipos encarcelado y cantaba, estaba con Silas y allí cantaban himnos. Estaban demostrando, estaban dando testimonio que tenían un Dios poderoso, que Dios estaba con ellos y que ellos podían tener el triunfo solamente en Dios, no en el abogado o en la causa que iba a ser después o funcionando sí o no, sino que tenían un Dios poderoso que los iba a poder dar la libertad. Pero también en otro momento, cuando estaba preso en Roma, también dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese era el poder que tenía Pablo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La próxima, y llegamos al capítulo 2, a 2 Timoteo, y allí encontramos, en el capítulo 2 dice, tú pues, como buen soldado de Jesucristo, Yo hago una pregunta en esta mañana y digo, ¿qué es un soldado? Y seguramente que todos me van a decir, y soldado es aquel que se pone una chaqueta y una bombacha verde, que tiene acá una insignia y que lleva un birrete o un gorro, ese es un soldado. Y saben que el significado primitivo de esto que Pablo le quiso dar es porque la palabra soldado, y yo la escuché cuando el primer día del servicio militar nos dijeron a nosotros, ¿saben lo que es un soldado? Ustedes son reclutas hasta el 20 de junio. El 20 de junio cuando juran la bandera, ahí van a ser soldados. Pero cuando sean soldados, ojo, ya no son más de la familia. Están soldados, están dependiendo y están como si fuéramos nosotros. O sea que para el servicio de la patria y nada más. Como buen soldado, no somos reclutas, directamente soldados de Jesucristo. Y esto quiere decir que tenemos comunión con Él y por lo tanto como soldados de Jesucristo debemos cumplir la misión que Él nos ha dejado, de defender la causa. ¿Y cuál es la causa? La causa del Evangelio. Y seguimos la otra. Dice, sufre penalidades. Y sí, hay que sufrir. Vamos a repartir literatura y vamos casa por casa y nos cierran la puerta en la cara. O nos dicen, déjese de molestar. Y no ve que estoy almorzando, no ve que estaba durmiendo la siesta. Me viene a molestar a esta hora. Son penalidades. Debemos luchar como el atleta, que para ganar un premio tiene que correr. Debemos luchar como el labrador, que para recibir el fruto tiene que trabajar la tierra. Y entonces aquí encontramos que el soldado se compromete con la causa. El atleta se compromete con la victoria. Y el labrador se compromete con el fruto. Qué lindo ejemplo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Comprometete con la causa, comprometete con la victoria y comprometete con el fruto. Ninguna de las cosas de las tres van sueltas. Tienen que ir las tres juntas para que realmente sea un testimonio vivo y eficaz. La próxima. Pero le dice más, procura con diligencia. ¿Qué es la palabra diligencia? Cuando nosotros tenemos que recibir una persona en casa de visita y le decimos, mirá, no a esa hora no vengas porque tengo que hacer una diligencia. Es algo que no podemos dejarlo, que es necesario hacerlo. Entonces por eso le dice, procura con diligencia ya. No esperes a que se abra el Instituto Müller. No esperes a que me den una beca para ir al seminario tal. No esperes a que llegue el miércoles para que pueda escuchar la palabra.
con diligencia ya presentarte a Dios aprobado. Y esto de aprobado no es un 4, un 3, un 2, aprobado con un 10. Con un 10. Que realmente meditemos, estudiemos, nos capacitemos en la palabra. A veces podemos ir a un instituto, sí, fenómeno, maravilloso, pero hay veces libros extraordinarios que nos enseñan, nos instruyen. Por internet hoy tenemos tantas cosas, tantos seminarios, el seminario del Rey La Valera, un montón de cosas así que nos instruyen, nos dan capacitación para que seamos capaces, capacitados con la palabra y que podamos ser aprobados. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que nunca se avergonzó en la calle de que es un obrero. Una vez un hermano dijo que el que lleva, y yo lo digo ahora y me da vergüenza, ¿no? Porque yo lo hago al revés, el que lleva la Biblia en un bolso es porque tiene vergüenza de dar testimonio. Y dice que la Biblia hay que llevarla así, en el corazón. En el corazón. Lo que pasa es que, claro, cuando uno trae tantas cosas, entonces si lleva la Biblia, todo junto ahí. Pero cuánta realidad, a veces queremos esconder lo que somos. Y a veces escondemos lo que somos, pero por otro lado se enteran de lo que somos. No te avergüences y presentate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, que usa perfectamente la palabra de verdad, como la palabra lo dice, como la palabra nos enseña. La próxima. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme, por eso lo puse en otro color. Apártese de iniquidad. Y creo que está de más poder descifrar lo que queremos decir con esto. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Qué bueno, ¿no? En esta casa hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de barro, y hay vasos de madera. El vaso de oro es aquel que todo lo está haciendo por amor al Señor y por amor a las almas. El vaso de plata es aquel que sigue con la capacitación que tiene y también quiere hacer lo que hace el otro. Pero el vaso de madera es el que viene, se siente y no hace nada. Y el vaso de barro es el que viene, se sienta y después sale criticando. Entonces por eso dice del vaso de madera, y ojalá que en una casa haya todo vaso de oro y plata, para que realmente sea para la honra y gloria de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor quiere que estemos dispuestos para toda buena obra. Aviva el fuego del don que hay en ti. No lo dejes apagar. Volvemos a repetirlo. Seguimos en la próxima. Aquí en el capítulo 3 y el versículo 2, ahí le está diciendo Pablo a Timoteo, le dice estas palabras: cuidado, porque hay hombres amadores de sí mismos. Y parece que lo hubiera escrito ayer esto, Pablo, lo que está sucediendo hoy. Hombres amadores de sí mismos, avaros, todo para él. Vanagloriosos, yo puedo, yo hago, yo...
y yo todo yo. Soberbios. La soberbia de nunca querer, digamos, bajar del caballo, como decimos nosotros a veces, ¿no? Blasfemos. Desobedientes a los padres. ¿Puede haber algún chico desobediente a los padres? ¿Cómo son los tiempos, cómo cambian, no? Si yo antes desobedecía, yo no me castigaba a mi padre, pero sí, si tenía que dármela, me la daba mi abuelo y tenía una correa así ancha que era de cuando él estaba en el colegio militar y esa podía picar, pero había uno que tener obediencia a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. No importa que sea mi hijo, no importa que sea mi madre, no importa que sea mi hermano, si le tengo que pegar un tiro, se lo pego, sin afecto natural. Eso es lo que estamos viendo en estos días. Eso es lo que nosotros tenemos que salir a luchar contra eso. Impacables, calumniadores, intemperantes. Y ahí le estaba haciendo toda la lista Pablo a Timoteo. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Mejor lo malo que lo bueno. Traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Dios estaba aparte, los deleites primero. Amadores de los deleites más que de Dios. La próxima. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahí le está otra vez recalcando de quién aprendió, de Loida, de Eunice y de Pablo. Y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, toda Escritura. No hay hay un texto que dice, hay de aquel que cambia un tilde de lo que dice la palabra de Dios. Y hoy lo estamos viendo con plena liviandad. Sí, porque hay que interpretarlo así, hay que hacer así. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? No de que seamos ahí acorralados, sino que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en todo momento, en todos estos consejos, Pablo lo primero que hace que termine es preparado para toda buena obra. Una buena obra es lo que realmente la palabra de Dios nos manda, de ser conscientes con que debemos predicar y anunciar el Evangelio. La próxima. Y aquí entonces entramos en el último capítulo, en el último consejo de Pablo. Y Pablo le dice en el capítulo 4 de 2 Timoteo, le dice a Timoteo, te ruego, te encarezco. Es un pedido especial. No solamente de que todo lo que has aprendido, todo lo que he dicho, sino que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Predicar, predicar, predicar. Hoy hemos dejado de predicar. Que prediques la palabra. Adentro, afuera, en el vecindario, en donde sea. ¿Cuántas veces hemos visto en colectivos, en trenes, de quienes anuncian el Evangelio por medio de un folleto o por una palabra, que se te sienta al lado y que te empieza a hablar y te da una palabra del mensaje de salvación? Que prediques la palabra. Haz la obra de evangelista otra vez. No solamente predicar, la obra de evangelista. Y la obra de evangelista es ir y predicar. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Predicar, hacer la obra evangelista, congregarse, comunión hermanable, amor fraternal,
amor fraternal, amor entre los hermanos, amor con los hermanos. Amor con los hermanos tiene resultado amor a la obra. Y eso tiene resultado crecimiento de la obra. Y eso tiene resultado de almas que se convierten, que vienen al conocimiento de la verdad y son salvas. Y después que Pablo, ya no lo tengo ahí, pero lo voy a decir, después que Pablo le dice todo esto a Timoteo, él ya veía que su vida ya terminaba, que estaba pronto para partir. Y quería dejar un buen consejo, un buen asentamiento en Timoteo, que estuviera bien instruido y que recordara todos aquellos consejos que él le había dado. Y entonces dice estas palabras, Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Peleó Pablo la buena batalla? ¿Peleó Pablo la buena batalla? Sí la peleó. Si estuvo en la cárcel por el Evangelio, si fue perseguido por el Evangelio, si se habrá acordado tantas veces en la cárcel o en los momentos de quietud que tenía de lo que él había hecho antes, perseguir a los cristianos, y ahora estaba perseguido él. Y sin embargo, así todo, no bajó los brazos, siguió adelante en la obra del Señor. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y lo importante es que al acabar esa carrera he guardado la fe. Ahora, ¿qué era lo que esperaba Pablo? Él dice todo esto como un grito de triunfo. He hecho todo esto, ¿y ahora qué? Y ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí. Porque no soy yo, porque soy yo, Pablo, que aquella corona de justicia va a ser para mí, sino va a ser para todo aquel que también aman su venida. Entonces, acaba una pregunta. ¿Amás la venida del Señor? ¿O es un pasaje en tu vida y nada más? ¿Amás la venida del Señor? ¿Estás dispuesto a recibir la corona que Él tiene preparada? Y si amás la venida del Señor y estás dispuesto a recibir la corona que Él tiene preparada, ¿has peleado la buena batalla? ¿Has guardado la fe? ¿Hemos guardado la fe? Pues yo no estoy excluido de todo esto. ¿Hemos guardado la fe? Y entonces vuelvo otra vez. Avivemos el fuego que hay en nosotros para que la obra del Señor crezca. ¿Cómo lo podemos avivar ese fuego? Poniéndonos de rodillas delante de la presencia del Señor y pidiéndole a Él que Él nos muestre lo que debemos hacer. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es lo que hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? ¿Cómo hemos fallado? ¿Cuándo hemos fallado? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Para que realmente podamos ser siervos útiles en el servicio del Señor. Y que podamos decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que dará el juez justo, no a mí, sino que a todos los que hemos amado su venida, que así sea.